Estamos en medio de una serie titulada La Promesa. ¿Y qué es una promesa? Vamos a iniciar por ahí. Es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ellos una fórmula fija. Y esto que acabamos de ver es una de esas formas que nosotros podemos clamar una promesa y podemos entrar en un pacto con Dios, ofreciéndole a nuestros hijos en promesa. Y saben que tal vez este tipo de ceremonias que hacemos, este tipo de rituales que a veces hay personas que están acostumbrados a verlo, ya sea en diferentes iglesias. Tal vez en el mundo lo vemos como, wow, esto es diferente, ¿verdad? No están acostumbrados tal vez a hacer, alguien que no conoce de Cristo, a hacer esto. Pero saben que en el mundo estamos rodeados de promesas todo el tiempo. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos acá. Pinky Promise, no sé si tienen esa foto en las pantallas. Pinky Promise. Muchos de nosotros hacemos promesas con nuestros hijos. Y esos niños, si ustedes les prometen que los van a llevar al ice cream, si ustedes les prometen que se sacan bien en sus tareas, o si limpian su cuarto, que lo van a llevar a las movies o que le van a comprar un regalo, más vale que lo cumplan, porque a estos niños no se les olvida esas promesas. Ahora les voy a dar un ejemplo para nosotros los adultos. Amazon Prime. No sé quién tiene Amazon Prime o ha escuchado de este servicio. Dios bendiga a Amazon Prime. Ese servicio, desde el momento en el que usted empieza a observar en su teléfono un accesorio y que lo encuentra, desde ese momento que usted decide darle clic, ahí se desatan alrededor de 5 a 10 promesas. Número 1, usted está viendo ese producto. Amazon le está prometiendo que en uno de sus warehouses tienen ese producto disponible y se lo están diciendo. Le está prometiendo que se va a tardar 2 días si tienen Amazon Prime para que llegue ese a su casa. Le está prometiendo también, si ellos no lo tienen un otro vendedor que está asociado con ellos, que sí lo tiene y que le va a llegar también a esa persona en 2 días. Cuando nosotros le damos clic a eso, el banco está prometiendo con la tarjeta de crédito que está en el archivo que ellos van a pagarle a Amazon por ese envío. Nosotros estamos confiando que el señor del carro va a llegar y pasan 2 días y la siguiente foto, acabamos de ordenar esto hace unos 2 días y el día de ayer me llegó una fotografía de exactamente el lugar donde ellos lo habían dejado. Es increíble. Y nosotros podemos confiar en ese tipo de servicios porque lo hemos probado una y otra vez y sabemos que sí cumplen. Y es como les decía, ese mundo está lleno y como esa hay muchísimos ejemplos en el día a día acerca de cómo las promesas son parte de nuestra vida, no solo en un acontecimiento como el que lo acabamos de hacer acá, sino que en nuestro día a día. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos falla a una promesa? Por ejemplo, a los niños, si ustedes no le compran el ice cream que le estaban prometiendo, ese niño no los va a dejar en paz hasta que usted se lo compre. O probablemente usted lo va a terminar regañando, lo va a terminar castigando injustamente. Pero probablemente nosotros rompimos esa promesa de comprarle ice cream al niño. No sé a cuántos les pasó esto cuando estaban jóvenes y citaban a su novia o el novio a verse en un parque. Y de repente llegaba 1 minuto, 2 minutos tarde, 1 hora tarde y no llegaba esa persona. ¿Cómo se sentían esos momentos de enojo, tal vez de frustración, de que alguien estaba rompiendo una promesa y no llegaba a ese lugar? Por ejemplo también, regresando a Amazon, ¿qué pasa cuando ese producto que ustedes compraron no llega a la puerta de su casa en el segundo día? 3er día, llega 4º, llega 1 semana, entonces empezamos a agarrar el teléfono, empezamos a marcarnos, se nos va el Espíritu Santo casi y empezamos a decir, ¿qué pasó con mi case del teléfono o de mi computadora? Eso es lo que pasa, empezamos a perder la confianza con las personas o esas entidades que tenemos esos tipos de pactos o promesas. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 2 dice, el Señor le dijo a Abraham en ese tiempo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré
haré famoso tu nombre. Saben, en esta serie estamos viendo cómo los profetas, aún en medio de esos tiempos difíciles, nos recordaban de las promesas de Dios, de esta promesa específicamente que Dios había hecho con Abraham. La primera semana de esta serie, para las personas que nos visitan, les voy a dar un pequeño recap. La primera semana hablamos de un reino que no tendría fin, y eso lo podemos ver en Daniel 7 del 13 al 14. En una visión nocturna vi que alguien con un aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado ante su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Esta es una promesa que se nos estaba recordando, se le estaba recordando al pueblo de Dios en medio de la cautividad, en medio de un tiempo en el que ellos ya habían roto una promesa. No fue en un tiempo en el que ellos se estaban portando bien, sino que en un tiempo que estaban siendo infieles con Dios. Estos profetas les recordaban que iba a pasar esto. Pero esto es porque Dios sí es fiel. En la semana 2 hablamos de Miqueas y hay dos características al final del libro por las cuales nosotros podemos estar seguros que Dios siempre cumple sus promesas. Número 1 es Dios es lento para la ira. Lo que pasó en ese tiempo de la cautividad no pasó de la noche a la mañana, que se portaron mal y vino Dios y los consumió. Vino Dios y levantó a otro pueblo para que se los llevara al cautiverio. Eso tardó casi alrededor de 500 años en el que ellos hacían lo malo delante del Señor y regresaban a arrepentirse. Volvían a hacer lo malo delante del Señor y volvían a arrepentirse. Y era algo que pasaba una y otra vez hasta el momento en el que Dios se cansó. Levantó una nación, se fueron al cautiverio. Y es que Dios es lento para la ira. Y la otra cosa que vimos en el libro de Miqueas al final es que Dios se deleita en la misericordia. Miqueas 7 del 18 al 19 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. La importancia de deleitarnos, iglesia, en el perdón, en la misericordia. ¿Saben que este ejemplo, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que amanecen y de repente abren su aplicación del banco y $35 les faltan porque les hicieron un overdraft? Entonces, solo a mí me pasa eso, ya me ha pasado muchas veces. Pero de vez en cuando ustedes dicen: no, esto es injusto, yo tenía dinero ahí, no sé qué está pasando, agarran el teléfono, hablan con la persona que les contesta, luego les pasa al manager y resulta que les termina regresando los $35. No sé si les ha pasado eso. A mí sí me ha pasado. No sé si porque yo salí bien enojado, así como: ¿qué pasó con mis $35? En el momento que se nos otorga ese tipo de misericordia, nosotros, a mí me ha pasado, nos deleitamos. Son $35, pero por esos $35 verán qué suave se siente cuando alguien nos los regresa. Aunque estemos equivocados, a veces nosotros sabemos que puede que tal vez no. A veces sí ha pasado, veces que es injusto. Pero esa es la única forma que a veces nos deleitamos. A veces nos pasa en que nosotros tenemos que extender el perdón a alguien. Y en esos momentos son los que nosotros como cristianos deberíamos de deleitarnos en la misericordia. Y no ser como le pasó al profeta Jonás, que huyó al llamado de Dios, sabiendo que al final Dios iba a perdonar a esta nación si ellos se arrepentían. Y como él sabía que eso iba a pasar, que sirve a un Dios lento para la ira y misericordioso, al final, bien dramático, él prefería estar muerto, prefería morirse, que ver que Dios estuviera perdonando a una ciudad. Increíble eso. Al contrario, lo que hablamos la semana pasada, ser como los niños. En Mateos 18:3 dice: entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Estamos hablando de ese reino que no tiene fin. Estamos hablando de deleitarse en la misericordia. Y el ejemplo se los di la semana pasada, que los niños tienen la capacidad de estar jugando y que luego peleando, y luego a los minutos están jugando. Y es porque ellos, se los dije en este pequeño quote, es porque ellos valoran más su felicidad que su orgullo. Y por eso es que nosotros deberíamos de ser como niños. Así que de eso hemos hablado en estas 2 semanas. Ha sido una serie muy edificante para todos, para mí también, estar preparando, estar estudiando, porque es importante conocer las promesas de Dios. Y esta semana vamos a hablar de la promesa
de Dios habitando en nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración antes de iniciar. Padre Santo, te doy gracias en este día porque estamos reunidos en esta comunidad de fe, Señor, en esta iglesia, y una iglesia de amigos que avanzan tu causa, Señor. Te damos gracias, te pedimos que en este día nos reveles, Señor, lo que está en tus escrituras, que podamos cada día, Señor, avanzar tu reino, que podamos llegar a un entendimiento profundo de tu palabra, que podamos enamorarnos más de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios habitando en nosotros. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías 31, del 31 al 32. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá, y no será como un pacto que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Ellos lo quebrantaron. Y me gusta cómo hace el ejemplo. Dice: a pesar de que yo era su esposo. Está dando ese ejemplo. Es como un matrimonio. Ahí está, tenemos otro ejemplo de otra promesa. En un matrimonio prometemos ser fiel, prometemos apoyarlo en lo bueno y en lo malo. Y en este caso, el pueblo de Israel, aún teniendo a un esposo misericordioso como Dios, aún así ellos rompían esas promesas. Ellos lo quebrantaban. ¿Saben que cuando alguien falla en la escuela, muchos de nosotros cuando estamos en una escuela, nuestra meta, nuestra promesa es que vamos a salir adelante, que vamos a aprender? Nuestro compromiso es estudiar, prepararnos. Si nosotros somos los que estamos pagando, es una cosa, pero si alguien más, nuestros padres están pagando, les estamos prometiendo a ellos que nosotros vamos a hacer un excelente trabajo en la escuela. ¿Y qué pasa cuando empezamos a romper esa promesa? Empezamos a fallarnos a nosotros mismos, porque al final del día somos nosotros los que no vamos a estar preparados para lo que estábamos estudiando. Tal vez ya sea una carrera importante, universitaria, ya sea algo para que nos mejore nuestro trabajo, nuestro ingreso, nuestro estilo de vida. Pero ¿qué pasa en el momento en que nosotros empezamos a fallar en la escuela? ¿Qué pasa cuando nosotros le fallamos a ese patrón, a esa persona, a esa compañía que nos ha contratado, que nos promete pagarnos si nosotros trabajamos 30, 40 horas y nos va a dar este salario, y nosotros rompemos esa promesa siendo tal vez empleados flojos, siendo personas que tal vez no estamos haciendo todo el potencial que nosotros tuviéramos? ¿Qué pasa cuando también nosotros rompemos las promesas que hacemos en un matrimonio? Es muy triste, porque en ese momento se empiezan a abrir ciertos ciclos, ciertos círculos que duran años para que pueda haber un tipo de restauración. Israel le falló muchísimas veces, y esta frase, si ustedes leen el Antiguo Testamento, la van a escuchar una y otra vez. Y el pueblo de Israel hicieron lo malo delante de Dios. Esto se repite, rompiendo promesas, alejándose de Él, siendo infieles. Y esto pasa a cada rato en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Esa es la parte que me deja a mí rascándome la cabeza. Una y otra vez, Dios siempre mostraba su carácter. Él no cambia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Ahí no dice porque de tal manera Dios vino y exterminó a todos los que estaban, sino que dice amó al mundo, que dio a su único hijo. Y por esa razón, iglesia, porque lo podemos ver de la forma en que Él, cumpliendo sus promesas, envió a Jesucristo. Por esa razón podemos confiar en sus promesas. Pues por esa razón podemos confiar que así como Amazon, que le damos clic, en 2 días va a estar la fotografía en la puerta de tu casa donde te llevaron tu artículo que compraste. Porque sabemos que Dios pagó el precio por nosotros. Es alguien confiable. Y es importante que conozcamos sus promesas. Escuchen esa promesa que está en Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Pueden haber muchas cosas, iglesia, que a veces
nos hacen que nosotros nos pongamos esos cascos o nos empecemos a poner concreto, cemento, estaco, como le quieran llamar, y empecemos a protegernos. Puede que sea de autoprotección o desconfianza, puede que alguien nos haya herido en el pasado, puede que que hayamos pasado por los momentos más frustrantes, hayamos crecido en la comunidad peor a vida y por haber. Y puede que esas cosas sean las que nos están haciendo que nuestro corazón, ya sea una relación, ya sea alguien que nos haya roto una promesa, y por esa razón nosotros digamos, no, yo tengo mis razones, y es entendible que queramos protegernos. ¿Qué les parece esto, iglesia? No cumplir mi propia palabra, fallar a una promesa. ¿Creen que eso también a nosotros, si yo fallo con cumplir una promesa, cree que eso enduraría mi corazón? Eso es algo bastante raro, pero en el libro de Éxodos, y ese va a ser el punto principal de este día, en el libro de Éxodos, desde el capítulo 7 al 11, vemos la famosa historia de las plagas de Egipto. Creo que muchos han visto las películas de los 10 mandamientos y todo eso. Y desde el momento en el que Dios le dijo a Moisés, esto es lo que vas a hacer, este va a ser tu profeta, tu hermano que te va a acompañar para hablar frente a Faraón. Desde ese momento él le dijo, pero al Faraón se le va a endurecer su corazón. Desde ese momento él ya le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y le estaba diciendo que aún Faraón, viendo todo lo que Dios estaba a punto de hacer, aún así se le iba a endurecer el corazón. Y no los iba a dejar ir de forma pacífica. Comienza con la actitud. En ese momento, una de las primeras plagas, una de las primeras cosas que él vio fue cuando Aarón tira la vara y se convierte en serpiente, y también los magos de Faraón hicieron lo mismo. Luego en el siguiente prodigio que él vio cuando convirtieron el mar en sangre, el río Nilo en sangre, también los magos de él podían hacer. Entonces en ese primer paso Faraón, y eso es lo que quiero que analicemos en ese momento, es un proceso que nos lleva hasta ahí. Desde ese primer momento él sentía que I got this, yo puedo hacer eso, yo puedo con mis propias fuerzas, mis trabajadores, los magos que están conmigo lo pueden hacer. Qué de espectacular tiene tu Dios. Pero ¿saben qué pasó después? En la siguiente plaga vamos a ver algo impresionante que tal vez, si no han visto estos capítulos de Éxodos, pienso que hoy lo van a ver de otra forma. Desde el momento en el que las ranas empezaron a proliferarse y que de repente ya no podían, las personas de Egipto estaban ya desesperados, el faraón estaba desesperado. Desde ese momento veamos lo que dice Éxodos 8, del 8 al 15. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Ese momento fue muy clave. Aquí Faraón estaba desesperado. A veces nos pasa eso, que ya estamos desesperados hasta el cuello, ya no encontramos la salida y decidimos buscar a Dios. Decidimos acercarnos a Dios, orarle a Dios, que sea Él el que se lleve todas esas ranas, que sea Él el que se lleve todo ese pecado, todo lo que nos está saliendo mal. Y luego dice, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificio. Lo interesante es que en este momento Él estaba haciendo una promesa, iglesia. Esta es la parte que quiero que escuchen. Él estaba haciendo la promesa que iba a dejar libre a su pueblo. Y ustedes saben que esa era la tercera plaga y que Él no lo hizo. Él no cumplió con su promesa. Luego la historia se continúa, se repite. Sus funcionarios, todas las personas que estaban alrededor, el pueblo le decía, esa es la mano de Dios, hay que hacerle caso a ellos. Y luego enviaba otra vez a Moisés a decirle, dile a tu Dios que pare esta plaga y voy a dejar ir a tu pueblo. Y lo interesante es que no pasaba un momento en el que él se empezaba a aliviar, en el que él se le volvía a endurecer el corazón y le daba la espalda a lo que estaba pasando. Aquí podemos ver un patrón, iglesia. Esto tenemos que atesorar en nuestro corazón. A veces creemos que somos autosuficientes
Cuando empezamos a experimentar un alivio temporal, se nos olvida cuál medicina fue la que nos dio ese alivio. Si fue el Vic, si fue un té de manzanilla que nos dieron, si fue una Tylenol que nos tomamos, o si fue la sangre de Cristo que nos estaba cubriendo en ese momento. Y en el momento que empezamos a experimentar ese alivio, nosotros comenzamos a veces a apartarnos de Dios. En Éxodos 8, 14, 15 dice: la gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaban el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada más de Moisés ni de Aarón. Luego de aceptar que ya no podemos hacer nada, donde nos rendimos, a veces también ocurre otro problema, que llegamos a darnos cuenta que no hay nadie más que nos va a sacar de esta más que Dios, pero venimos nosotros y le ponemos nuestras condiciones. Decimos: hoy sí reconozco que tú eres Dios, hoy sí reconozco que eres el único que me puede sacar de eso, pero corremos a ponerle una condición: pero esta es mi condición. Y lo interesante de todo eso es que esa fórmula ya sabemos a la que nos lleva, iglesia. Nos lleva a tener un corazón de piedra, un tremendo monumento a nuestro orgullo, una tremenda estatua a nuestro corazón de piedra. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, dice en Ezequiel. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y yo les pondré un corazón de carne. ¿Cuántos quieren aferrarse a esa promesa en este día, iglesia? Levanten la mano si es usted esa persona que a veces batallamos, que a veces pensamos nosotros en autoprotegernos, y lo que estamos haciendo es empezamos a encerrar nuestro corazón en una caja de piedra, lo empezamos a repellar, como dicen en mi país, empezamos a llenarlo de concreto, y que ya no hay acceso, para querer protegernos del dolor, para querer protegernos a lo que tanto le tememos. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. En Hebreos 3:17, ya con eso voy a terminar. Dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión en aquellos días de prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. A pesar de que entre esos 40 años a ellos no les había faltado nada. Tal vez les faltaban los lujos de Egipto, pero el sustento, pero la comida. Me imagino que ellos pasaban momentos alegres cuando iban a recoger ese pan del cielo. Me imagino que ellos se alegraban cuando veían ver esas tórtolas que volaban y que los alimentaban, que ellos podían comer carne cuando querían comer carne. Ellos veían la mano, pero aún así el corazón se les seguía endurando. Así que en este día, iglesia, voy a leer una vez más lo que dice en Jeremías. Y quiero que lo meditemos en este momento y que lo hagamos nuestra esa promesa. Dice, Ezequiel 36 del 26 al 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mi ley. Esa promesa en este día, iglesia, yo quiero que comencemos a practicarla. Porque a veces es muy difícil decir: no, es que si yo me quito este casco, si yo me quito eso, si le abro mi corazón a confiar en esto que me da miedo. Es normal que nosotros tengamos ese miedo de ser heridos una vez más. Y algo que no es una promesa de Dios, iglesia. La palabra dice que no va a ser fácil para los cristianos. No está prometiendo que es el momento en que nosotros decimos: te acepto a Jesucristo como mi Salvador, todo va a ser como un sueño. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber retos, pero la diferencia es como lo que hicimos ahora, de que esta familia que vino a presentar a su hijo Eli, ellos tienen una familia de fe que ha prometido ayudarles a caminar, dar paso a paso.
Y estoy seguro que cualquiera de ustedes que nos hable, que le hable a alguien del equipo, a alguien que ministra aquí, va a encontrar en estas personas a un amigo, va a encontrar un hogar, un lugar donde ustedes se puedan restaurar. Y esa es la diferencia. Esa sí es promesa.